Hoy os voy a hablar un poquito de la figura de la mujer a lo largo de la historia de los cómics. No sé yo si tratarlo de una manera feminista, porque en realidad creo que es el fiel reflejo de los avances sociales de los movimientos feministas traducidos a la historia de los cómics, o lo que es lo mismo, la lógica evolución de las heroínas a lo largo de la historia. Dentro de lo que voy a tratar, voy a dejar fuera a antiheroínas. Todos estaréis pensando en Vampirella o de Warren o quizá en Lady Death del sello de Brian Pulido, pero no voy a dejar aparte las antiheroínas. Voy a tratar exclusivamente el tema de las heroínas y el tema de las heroínas a lo largo de la historia de los cómics. Esto quiere decir a lo largo de la historia de los comic book americanos, o sea, Golden Age, Silver Age, Bronze Age, hasta la actualidad, cogiendo algunos de los personajes más icónicos de la época y haciendo un desarrollo de ese seguimiento a lo largo de la historia. Todos estaréis pensando que empezaría con Wonder Woman. No va a ser así, porque lejos de lo que mucha gente piensa, Wonder Woman no es la primera heroína del pijameo. Sí, es de las primeras, es evidentemente la abanderada del feminismo dentro de los personajes de cómic, pero no es la primera heroína. La primera heroína es Fantoma, es un personaje tarzanizado de aproximadamente, en 1940, es un año anterior a Wonder Woman, y tiene una característica bastante peculiar, y es que no tenía un desarrollo concreto de sus poderes, sino que a medida que iban ocurriendo aventuras, pues le iban apareciendo los poderes. Eso sí, cada vez que tenía que utilizar estos poderes, pues se transformaba en un ser así como muy gigante y muy azul. Pero no tenía una descripción muy exacta de los poderes que poseía. Otro personaje anterior a Wonder Woman es Clairvoyant, alias Black Widow. Evidentemente no es la viuda negra de Marvel, estamos hablando de 1940, pero sí es un personaje que lleva su mismo nombre. Seguro que os suena la historia, porque trata de una mujer que muere, es asesinada, el diablo la trae de vuelta para que vengue su asesinato. A todos seguro que se nos viene el cuerpo a la cabeza. Personaje bastante parecido en ese sentido al cuerpo, y la única opción de continuar su historia fue que siguiera castigando el mal y llevándole las almas de los malvados al diablo. En 1941, un poquito antes ya de la primera publicación de Wonder Woman, aparece Black Fury. Es un personaje que se viste de un traje así color negro con garras, tanto en las manos como en los pies, y que obtiene sus poderes a través de ese traje. Seguro que también nos vienen personajes a la cabeza, pues como Black Panther, por ejemplo, o quizá en DC Catwoman. Es un personaje que tuvo en su día un poquito de polémica. Tenía unos cómics bastante violentos, y en una ocasión hubo cerca de 40 periódicos que se negaron a publicar una de sus viñetas porque enseñaba a una mujer en bikini. Estamos hablando de los años 40, una época pues donde había un machismo bastante rancio aún, y donde había mucho clasismo e incluso mucha xenofobia y racismo al uso. Repito, no voy a juzgar la época con los ojos del siglo XXI, pero solamente matizo el contexto en el que se publican. Ya por fin llegamos a All Star Comics número 8, diciembre de 1941, y ya por fin tiene la primera aparición Wonder Woman. Wonder Woman es posiblemente la abanderada del feminismo por motivos bastante obvios. Es una guerrera amazona que tiene por principios unos ideales de igualdad que chocaban quizá un poquito en 1941, pero que se han mantenido hasta hoy en día. Digo que es la abanderada del feminismo porque además Naciones Unidas en 2016, creo recordar, la nombró embajadora del empoderamiento femenino de mujeres y niñas. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que hay personajes mucho más empoderados y menos poderosos que representan mejor esta figura, pero me parece bien que a Wonder Woman se le hayan atribuido estos méritos, entre comillas, ¿no? A partir de Wonder Woman ya sí encontramos personajes
calco, diría, de personajes de sus homólogos masculinos. Es el caso de Namora en el 47, que mantiene exactamente los mismos poderes que su primo Namor, y es el caso también de Supergirl en el 59, que mantiene también unos poderes exactamente iguales a los de su primo Superman. En definitiva, ya digo, todo este cúmulo de personajes durante finales de esta época son bastante personajes calco de personajes ya existentes y, a mi juicio, poco relevantes. Ya en la Era de Plata he cogido o escogido 3 personajes por ser miembros fundadores de grupos. Es la mejor manera que se me ocurre de comparar la cantidad y calidad de personajes femeninos frente a sus homólogos masculinos dentro de esos mismos grupos. Así que empezaremos con Sue Storm de Fantastic Four, fundadora de Fantastic Four, y además en 1961 además la creó el tándem Stan Lee y Jack Kirby, que además será repetitivo en el resto de los personajes que os voy a nombrar. Es un personaje, a mi modo de ver, bastante familiar y que en los años 60 pues a mí siempre me ha parecido una ama de casa con poderes. Estamos hablando de que seguimos en una época muy machista. Esto se ve reflejado en los cómics. El segundo personaje del que os quiero hablar dentro de este grupito de chicas dentro de grupos masculinos, o mayoritariamente masculinos, es de la Avispa, que es fundadora de los Vengadores ya en 1963, creada exactamente por el mismo tándem, Jack Kirby y Stan Lee, y que bueno, que dentro de la amalgama que había de varones en esos momentos, como Hulk, Thor o Capitán América, pues sus poderes quedaban bastante reducidos. Y por último, quizá la última de estos grupos en creación, pues yo hablaría de Jean Grey, fundadora de los X-Men, también en 1963, y también por el mismo tándem de Jack Kirby y Stan Lee. En el caso de las 3 heroínas comparten un nexo común, y es que sus poderes son muy poco visibles, acorde con la ideología de la época. La Avispa se vuelve pequeñita, Jean Grey puede mover objetos o leer mentes, pero todo ello no visible, nada espectacular, y Sue Storm, ¿qué decir de ella? Es la mujer invisible. Cuando empiezan las tortas, las galletas, como decía la cosa, se vuelve invisible, no está. Entonces, en fin, me parece que son personajes bastante invisibilizados y que están allí por cumplir un cupo. Ya digo, todo fruto del machismo intrínseco en la época. Entre 1970 hasta 1980-85, lo que englobaría pues el Bronze Age, o como se llama ahora Cooper Age, del 80 al 85, yo creo que es donde más visibilización del personaje femenino hay dentro de los cómics. Voy a elegir 3 personajes femeninos, evidentemente 3 personajes mutantes, porque las colecciones que más vendían por esa época eran Marvel, y el abanderado de Marvel por esa época pues eran precisamente las colecciones de mutantes, así que es ineludible que los personajes femeninos más relevantes estuvieran en estas colecciones. El primero de todos ellos, ya os he hablado de él, es Jean Grey, y es que en esta época ya aparecen las sagas de Fénix y se vuelve un recipiente de una entidad cósmica con niveles de poder pues equiparables a Galactus. Evidentemente pues se convierte posiblemente en el personaje femenino más poderoso de Marvel, pese a ser un recipiente. Dentro de estas chicas X, yo hablaría de Tormenta como personaje empoderado por excelencia. Ni yo, lo siento mucho, seguro que hay mucha gente que discrepa de mí, ni Capitana Marvel ni Wonder Woman llegan al nivel que llega Tormenta, porque en esta época, en estos años 80 o cerca o próximos a los 80, tiene un punto de inflexión, y es que pierde los poderes. Y lejos de pasar a la cola del universo Marvel y pasar a ser un personaje de poca relevancia precisamente por no tener poderes, pues como podemos ver otros justicieros, rollo Punisher o cualquier personaje sin poderes, pues lejos de ello se convierte en la líder de los X-Men, y se convierte también en la líder de los Morlocks, en la masacre mutante, quitándole el liderato a Calisto.
Todo esto, además dentro de los años 80 con un cambio de look que ya todos recordamos como clásico, que es su típico mohicano y la cabeza rapada, su ropa de cuero, un rollito muy punk de la época, pues yo creo que la convierten en el personaje empoderado, que no poderoso por excelencia. O sea, lejos de venirse abajo el personaje, no solamente se viene arriba, sino que además conquista dos lideratos importantes dentro de la época. Ya digo, para mí es un personaje que me gusta un montón y que además me parece la bandera del empoderamiento femenino dentro de los cómics. Ya encontramos personajes femeninos muy plurales, como puede ser Roach, como puede ser Pícara, como puede ser Dazzler, en fin, personajes bastante poderosos. Recordaros que Pícara le quita los poderes a la capitana Marvel y se los queda para siempre. Entonces, bueno, estamos hablando de que, ya digo, en los años 80 hasta el 85, pues todas estas colecciones de mutantes fueron las abanderadas, y creo que expresan muy bien todos estos avances de la mujer, o toda esta importancia o relevancia que se le da a los personajes femeninos dentro de las colecciones de superhéroes. Personajes de mujeres ultrapoderosas, pues tenemos muchos ejemplos, pese a que Scarlet Witch es un personaje pues bastante antiguo, desde los Uncanny X-Men número 4, es bastante antiguo, no me ha parecido especialmente relevante, y donde coge relevancia es ahora con el tema fandom y la publicidad que se le está dando pues con el universo MCU o con la serie de WandaVision actualmente. Sí, es un personaje tremendamente poderoso dentro del universo Marvel, eso no cabe ninguna duda, y de hecho siempre pongo el mismo ejemplo, No More Mutants, en la saga de la Casa de M. Y bueno, y es evidente que es un personaje muy poderoso. Como él ya han florecido bastante personajes de este estilo. Ya digo, fruto o reflejo de lo que la sociedad está demandando, ¿no? De estos avances podemos calificar como feministas, de igualdad en definitiva. Sí hay un tema que no voy a tocar especialmente, ya para finalizar, y es que me estoy dedicando a hablar del contenido de los cómics, ni del continente, ni de sus creadores. Es evidente que hay una proliferación, una cantidad de hombres mucho mayor dentro de la industria del comic book americano, creando estos personajes y estas historias. Yo esto no lo voy a achacar no al machismo, ni mucho menos, sino simplemente una cuestión de gustos. El público mayoritariamente que consume estos productos es masculino. Luego cabe pensar que los que producen estos productos, porque les ha gustado, porque han acabado dibujando, porque han acabado guionizando, pues sean hombres. Pero esto, por ejemplo, no sucede con el manga. En el caso de los cómics shonen, pues estamos hablando de que hay una cantidad de autoras de cómic, tanto guionistas como dibujantes, que es bastante superior, comparativamente hablando, con los comic book americanos, simplemente porque tienen un público femenino mayor. Así que no lo achacaría al machismo, ni mucho menos de la época, sino simplemente a una cuestión de gustos. Si tenéis algún comentario, si diferís en algo de lo que digo, pues oye, no dudes en dejarme los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. To breathe when you're dead, they never seen you.